Vamos al libro de Hebreos, hermanos, que nadie sabe en realidad quién lo escribió. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que Apolos, otros dicen que Timoteo. Vamos a lo que la palabra dice, simplemente dice libro de Hebreos. Nadie sabe quién lo escribió, pero fue un libro escrito para judíos que estaban sufriendo persecución. Estamos hablando del año 60, 70 después de Cristo. Estos judíos cristianos, algunos de ellos descendientes de aquellos que a lo mejor recibieron a Cristo en esa predicación de Pedro, el día de Pentecostés, no sabemos. Muchos de estos judíos, por temor a la persecución ante Roma, estaban, según con quién hablaban, decían, yo soy cristiano, pero si tenían temor a la persecución, le decían a la persona, no, yo soy judío, yo era cristiano. Se encuentra el autor de Hebreos entonces con el problema, ¿cómo comparte con esta iglesia o estas iglesias de judíos cristianos que estaban teniendo temor por ser cristianos? Todo el libro, los primeros capítulos hablan de que Cristo es el único Hijo de Dios, es el único camino al Padre, es muy superior a Moisés, es muy superior a Abraham, Cristo es el Salvador. A partir del capítulo 9 o 10, empieza el autor, inspirado por el Espíritu Santo, a hacernos entender más o menos qué sucedía con aquellos que retrocedían en el camino de Cristo. ¿Qué sucedía con aquellos que de alguna manera negaban al Señor de acuerdo con quién estaban hablando? Este mensaje es para esta iglesia, no porque nosotros lo neguemos, al contrario. Nuestra iglesia ha pasado por golpes fuertes, ha pasado por divisiones, ha pasado por problemas graves en estos últimos casi 8 años. Pero el Señor nos permitió mantenernos firmes. Entonces este mensaje es para usted, alabando de alguna manera su compromiso con Cristo. No nos vamos a identificar con los hebreos o los judíos cristianos que estaban diciendo, no, yo sí, yo me enojé, yo no vuelvo, yo no hablo con tal hermano. No, vamos a hablar de lo que pasaba, pero usted y yo considero que nuestra iglesia se ha mantenido firme y si el Señor lo permite va a seguir manteniéndose firme. Váyase conmigo a Hebreos 10. Esta es la introducción. Versículo 32. Hasta el versículo 31, el escritor de Hebreos les dice qué sucede con aquel que niega o con aquel que declara que nunca fue hijo de Dios. El 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el 32 viene el mensaje a los que no habían vuelto atrás, que no habían tirado la toalla. Los que aunque iban últimos en la carrera no dijeron, ya no corro más, ¿para qué? Este mensaje era para ellos y este mensaje es para nosotros. Dice el escritor de Hebreos, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿puede repetir conmigo? Pero nosotros, 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito Padre de la gloria, gracias Señor por tu palabra.
Gracias por la atención de mis hermanos. Permite, Señor, que podamos disfrutar estos 25 minutos, tu palabra, que asimilemos lo que escuchamos, que lo apliquemos, que lo hagamos práctico en nuestra vida. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que modifiques a través del Espíritu Santo en nuestra vida lo que hay que cambiar y que exaltes y aumentes a aquellos que estamos haciendo bien para servirte y glorificarte. Todo te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Siempre pareciera que la batalla que estamos pasando hoy es más fuerte de la que pasamos ayer. Pero nunca usted y yo podemos recordar de manera correcta en el pasado cuando hemos sufrido, cuando nos hemos sentido desanimados, cuando nos hemos sentido que ya no había esperanza. Siempre pareciera que la prueba nueva ¿podrá el Señor quitarla? Y claro que sí, Él es el Creador, Él es Dios. El autor acá contrasta el fin o contrasta con el fin que aguarda a los apóstatas que negaban a Cristo por temor. Ahora comienza a dar una esperanza a los que no niegan a Cristo, no tiran la toalla, no dejan el ring, no importa la batalla que estén pasando, no importa quién tenemos enfrente. Es mucho más fácil sentirse confiado cuando tengo enfrente uno más chaparrito que yo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si uno va al ring y de repente al darse vuelta hay una persona de 7 pies? ¿Verdad que no vamos a sentir la misma fortaleza física? Empieza el temor, empieza la angustia. En lo espiritual hay veces que no pasa lo mismo. Cuando el escritor dice, en los cuales después de haber sido iluminados, verso 32, ¿cuál es la iluminación que usted y yo recibimos en Cristo? Cuando lo confesamos como Señor. Cuando habla de combate. Ay, Señor, ¿por qué llega esto a mi vida? Él lo permitió. Él lo permitió. Cada combate en tu vida espiritual es permitido por Dios o lo que yo mismo provoco que llegue por mis errores y mi falta de discernimiento. El combate que usted o yo estamos pasando hoy, pasaremos mañana o pasamos en el pasado, puede venir de 2 fuentes. Permitido por Dios para que yo sea mejor, a lo mejor para que no me crea mucho, o un error mío en mi sabiduría y tomo una decisión que me lleva a un pozo y después le digo, Señor, ¿qué pasó ahora? Y el Señor dice, no pasó nada, tú tomaste la decisión equivocada. No importa en el combate que esté el creyente, si usted y yo hemos sido iluminados y todos hemos sido iluminados, ¿qué significa? Hemos hecho la oración recibiendo a Cristo como Señor. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va, como le mostraba a estos lectores, seguramente les habrá mostrado a través que leían la carta, Señor, entonces tú estás en control. Claro que Él está en control. El 33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Cuáles eran las tribulaciones que estas familias o algún conocido de ellos cristianos habían sufrido? La persecución de Roma. A lo mejor haber sido puestos como familia en el medio de una arena y los separaban a veces. Primero al padre se lo dejaba vivo para que toda la gente aplaudiera y se enfervorizara cuando vieran cómo moría a lo mejor la esposa o los niños en manos de un gladiador, en manos de un león, en manos a veces de perros salvajes. Así sufrían los cristianos del primer siglo. Dice el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, Dios está viendo lo que ustedes están sufriendo. Él estaba en la arena también cuando viste a lo mejor a tu hermano, tu hermana, tu hijo morir a manos de un gladiador. Dios está en control. Hay veces que nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entender, pero es lo que dice la palabra. O me creo a mí y lo que me dice el mundo, o creo lo que la palabra de Dios me dice. Éfeso principalmente fue un lugar de muchísima persecución para los judíos cristianos y para los gentiles que recibían a Cristo también.
Desde que Pablo llega a Éfeso y funda la iglesia de Éfeso, usted sabe que fue la última iglesia que dirigió también el apóstol Juan, allá por el año 100 más o menos después de Cristo. Ahí aparentemente, según la tradición judía, muere el apóstol Juan. Siempre Éfeso fue de gran multiplicación cristiana, pero siempre con gran problema de persecución. Les dice el autor, Dios está mirando tus tribulaciones, los vituperios. Ustedes fueron hechos espectáculo. Está hablando del castigo consumado en presencia de las multitudes romanas. Pero ¿qué dice 1 Timoteo 3:12? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hay veces que nos olvidamos de versículos como estos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. No dice algunos. Los de este país no, los del otro sí. No. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. El verso 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nos gusta vivir bien, hermanos. Aún como cristianos, nos gusta disfrutar las cosas buenas. Si usted puede elegir entre una carne molida de $5 la libra y un filet mignon de $25 y su bolsillo o el mío da, vamos a elegir un filet mignon. Nos gusta lo bueno porque el Señor da la bendición. El problema es cuando me enojo, me asusto o me pongo triste cuando ya no puedo comprar ese filet mignon y tengo que volver a la carne molida. Estas personas, todo era gozo y alegría mientras no estaban perseguidos. O nos juntamos mañana o el domingo próximo en la casa de fulano. Alabanza, alegría, se compartía la palabra. Pero, ¿qué pasaba cuando llegaba un rumor? Acaban de detener a tal familia, los mataron. Acaban de detener a tal familia acá a 5 millas, los mataron. El gozo no era el mismo. La alegría no era la misma. El temor empezaba a tomar control de ellos. Por eso muchos, cuando golpeaban la puerta a los soldados o alguien que decía, yo los voy a denunciar, ¿ustedes son cristianos? No, nosotros somos judíos. Éramos cristianos. Cuando el autor, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ustedes tienen que recordar que tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. El verbo, hermanos, ahí tienen, en griego, es algo continuo, algo continuo. La posesión de la eternidad se muestra en Cristo y es nuestra por el triunfo de la cruz. Fíjese lo que dice Pablo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos años usted o yo podemos vivir en esta tierra? No voy a decir número porque no soy Dios. ¿Cuánto puede usted o yo disfrutar el carro nuevo en esta tierra? Lo que es nuevo hoy, y no quiero ni abrir la puerta para sentir el olorcito de ese cuero, en 8 años, y más si usted anda con niños, va a oler a cualquier cosa menos a cuero nuevo ese carro. Estos hermanos en la fe, por temor, se estaban aferrando a lo terrenal. Un día más, Señor, no importa que te neguemos, un día más. Una semana más, no queremos morir todavía. Como si finalmente igual hubiera dependido de ellos o de usted o de mí, cuando el Señor nos va a llamar a su presencia. El autor les dice, ¿saben qué? No actúen con miedo. Acuérdense lo que tienen en los cielos. Tienen una mejor y perdurable herencia. Usted y yo tenemos lo que tenemos por lo que hizo Cristo en la cruz. Usted y yo tenemos una salvación que nadie puede quitar. Si usted y yo lo hemos recibido de corazón como Señor y Salvador. Mi salvación y la tuya es eterna e inamovible. Eterna e inamovible. Son 2 palabritas, son cortitas, pero tienen tanto significado.
Sigue el autor, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es un comando que está relacionado con la pronta llegada de Cristo para levantar a su iglesia. ¿Cuándo viene Cristo, pastor? Yo no sé. ¿Falta mucho? Yo no sé, pero es inminente. Es inminente. Puede ser hoy a la noche, puede ser mientras estoy predicando, puede ser en 1.000.000 de años, nadie lo sabe. Pero que Cristo viene por su iglesia, viene por su iglesia. Viene por los que no retroceden, por los que no lo niegan, por los que no dicen, hoy soy, mañana no soy. Hoy te adoro, mañana estoy enojado porque no sé por qué hiciste lo que hiciste. ¿Se acuerda también cuando el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, examínense si están en la fe? Examínate, hermano, Gustavo, examínate si estás en la fe. Cuando dice no pierdan, ¿saben la palabrita en griego? Ahí el verbo lo podemos relacionar con alguien que alguien le da algo de muchísimo valor y le dice cuídalo porque me estoy por morir o porque te lo quiero regalar. Mira que es único, cuídalo. Y ahí el verbo perder, cuando esa persona que dio ese objeto se va, el que lo recibió al rato o al otro día o en un año, en un momento dice, esto no sirve para nada, y lo tira. Ese es el significado del verbo perder en griego acá. Dice el autor de Hebreos, no tires a un lado lo que costó el sacrificio de Cristo. Si sos, sos. Si no sos, no sos. Pero no estés en el medio. No estemos en el medio, hermanos. Es un tiempo difícil. Cada semana, hay veces que cada día, hermanos, escucho cada tontería de lo que se está diciendo de la Biblia. Escucho cada tontería de lo que se predica a veces de la palabra, que digo, Señor, yo no sé cuándo, pero para mí estás más cerca que nunca. Iglesias que tenían miles de creyentes congregándose, de repente cambia la doctrina, de repente los líderes en adulterio o abandonando la sana doctrina y yéndose a Roma a glorificar todo lo que ha hecho Roma. Está pasando, hermanos. No tiremos a un costado lo que costó la sangre del Hijo de Dios. Si estamos, estamos, y si no, defínase, no definámonos. Si no estoy, no estoy. Pero no juguemos a tibio, porque el Señor nos va a vomitar de su boca. ¿Qué es el galardón que usted y yo tenemos? Pero fíjese qué interesante, que tiene. El verbo tener ahí está también en un presente continuo. Hoy metí la pata, hoy, Señor, perdóname, yo creo que perdí todo. No perdiste nada, el Señor te va a disciplinar, te va a corregir, volvé a la comunión con Dios, pedí perdón y Cristo te perdona. Pero, no te olvides que aunque estés en el pozo, enojado con Dios, triste con Dios, desanimado con Dios, preguntándole por qué, aún ahí, la palabra inspirada por el Espíritu Santo me dice que el galardón yo lo tengo y usted lo tiene. Es algo continuo. ¿Cómo le voy a decir al Señor, hoy no es continuo lo que tú hiciste a través del Espíritu Santo en mi alma, en mi espíritu, porque yo estoy mal? Me enojé, se me salió un insulto en el freeway, ¿verdad? O hablé mal, Pidamos perdón. Volvamos a la comunión con el Padre a través de Cristo. Pero nunca pensemos que alguien puede tomar lo que Cristo hizo en la cruz por ti. ¿Amén? ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos? No pierdan la fe en Cristo. Él está en control del universo y de tu vida. Está en control. Y algunos ateos o algunos que no les gusta hablar nada de Dios dicen, ve, ahí tenés un Dios manipulador. Ahí tenés un Dios que hasta te dice lo que tenés que hacer. No, me aconseja lo que tengo que hacer. Pero yo puedo decidir lo que quiero hacer. Así me va a ir. Si como hijo de Dios comienzo a caminar como quiero, así me va a ir. No pierdan la fe. Cristo está en control del universo. ¿No dice la palabra que si una hojita cae o un pajarito, Dios lo sabe? Hermanos, no entendemos cómo trabaja eso.
Pero sí entendemos que en cada partícula del universo dice la palabra que Cristo está. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. El verso 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Usted sabe que la paciencia es una de las manifestaciones del fruto, es uno, con diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Usted lo puede leer en Gálatas 5, 22, 23. Todos vamos a ver la voluntad de Dios cumplida en nuestra vida, de una manera o de otra, pero si va acompañada de paciencia. Qué lindo cuando todo va bien. Señor, qué lindo es caminar en tu voluntad. Gracias, Señor, por la paciencia que me das para disfrutar todo lo que tengo. Ahí sí tenemos paciencia, ¿verdad? Ay, nos tomamos el cafecito despacito, nos comemos la empanadita despacito, o los frijoles, estamos disfrutando, está todo bien, paciencia. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Qué pasa cuando llega lo que no me gusta? ¿Qué pasa cuando llega lo que digo, ¿cómo salgo de esto ahora? También me pide el Señor, tener paciencia. Así como manejé tu bendición, voy a manejar tu prueba, porque yo soy Dios, yo soy el Creador. Esperamos con paciencia en el tiempo de Dios, no en mi tiempo, o en mi desesperación, o en mi frustración. Espero en Él, no en mi desesperación, en mi frustración, en mi enojo o en mi desesperanza. ¿Cómo? Cuando todo está bien, la paciencia es fácil, pero cuando todo va mal, la paciencia es difícil. El autor dice, no pierdan, es un comando. En griego es un comando, no tenés opción, no pierdas lo que tenés, porque aunque creas que lo perdiste y que ya no te importa, aún seguís teniendo el sello del Espíritu Santo y Dios puede hacerte amanecer mañana. Un día con tanta luz que nunca te imaginaste al día de hoy que pudiera pasar. El verso 37. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué está alentando a los lectores? El escritor de Hebreos. ¿Por qué le está diciendo, Dios se acuerda de lo que pasaste, lo que estás pasando? No lo niegues, acordate de tu herencia, acordate de la promesa de Dios, acordate de la cruz, acordate de tu galardón. Y el 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Este verso es una exhortación a la perseverancia y paciencia al comparar, hermanos, la brevedad del tiempo en la tierra con la eternidad. ¿Se imagina que el Señor, estuviéramos acá y de repente hay una voz que dice, yo soy Jesús, les aviso que vengo en 1500 años? ¡Ay, Señor! Entonces no voy a estar para el levantamiento de la iglesia, voy a tener que pasar por la muerte. El escritor les está diciendo, en el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, no hay pasado, no hay presente, no hay minuto, no hay horas. Nuestro tiempo es cronos, ¿verdad? Un minuto, una hora, una semana, un año, un lustro, una década. Dios dice, no te bases en eso. Acordate del galardón, acordate de mi promesa, pero yo te digo que yo vuelvo. A lo mejor en tu tiempo no lo vas a ver, pero para Dios es aún un poquito. Tengamos esa fe, hermanos. Ay, Señor, qué lástima, voy a tener que pasar por esto. Cristo pasó. Padre, te pido que si pueda pasar esta copa de mí, que pase. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la clave. Pero no mi voluntad. 4 palabras, ahí está la clave. Señor, yo te pido que hagas esto, te pido que hagas lo otro, encamina a mis hijos, Señor, que reciban a Cristo, bendito Padre, que mis nietos dejen la droga, bendito Padre, que el trabajo me salga rápido, Señor, y esto y aquello. Pero qué difícil que es decir al final, pero Señor, que tu voluntad perfecta sea cumplida. Eso se le está pidiendo a estos judíos cristianos, muchos de ellos salvos por fe, pero muchos que estaban negando a Cristo y negando la cruz.
y negando la obra de la cruz. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El 38, hermanos, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Nos vamos a detener 5 minutitos en estos últimos 2, porque tenemos que entenderlo. Los mejores manuscritos en griego que se han encontrado de ese versículo dicen, en lugar de el justo, dicen, mi justo por fe vivirá. ¿Y qué nos muestra esto, hermanos? Hermanas, fíjense que para el Señor usted es único o única y yo soy único. Mas mi justo, mas mi justa, por fe vivirá. Fíjese primero la confianza que tiene el Señor en usted y en mí. Segundo, la representación que tenemos en el cielo. A ver, allá el grupo de Ventura, que pasen. No. El Señor va a decir, Josefina, pásale. Saulito, Karina, es por nombre, es por persona, es por relación personal, hermanos. Es único. ¿Usted cree que Él no sabe lo que pasamos o lo que estamos pasando o pasaremos? Claro que sí. Por eso te dice, mi justo eres tú. Mi justa eres tú. Pero yo te represento. Sin mí no podés hacer nada. ¿Se acuerda ya el Evangelio de Juan, capítulo 15? Mejor que sigas como rama pegada a mí, porque si no, te vas a secar. Hay una relación única y personal que Jesucristo tiene con cada uno de nosotros. Y acá viene lo triste. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí el autor de Hebreos destaca 2 tipos de creyentes. El primero, salvo en Cristo, con fe, que no le importaba que le cortaran la cabeza. Está el otro grupo que también declararon a Cristo, pero ante la primer prueba, ante el primer traspié, ante la primer caída, lo negaban. Se retira de la fe, se retira de la palabra de Dios, se retiraba aún de nombrar a Cristo como su Señor y Salvador. Habla de una palabra, hermanos, hermanas, que se refiere a alguien que nunca en realidad su alma fue derecha delante de Dios. Usted va a empezar a ver cosas, y ya está viendo cosas, en personas cristianas, va a empezar a ver cosas tremendas. Gente que se va para otra doctrina, gente que empieza a creer cualquier cosa, gente que dice yo ya estoy bien como estoy, no necesito nada, gente hasta que dice yo ahora soy ateo, gente que dice yo ahora soy sabático y ya ni nombro a Jesús porque ahora todo es Abraham y Moisés. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermanos, con el pueblo de Dios? Nunca, si se mantienen y no vuelven nunca, nunca esa alma le perteneció a Cristo. Nunca. Porque el Señor dice, si retrocedes diciendo que sos mío, mirá que yo te considero mío, mi justo, mi justa. Si vos retrocedés, si vos me negás, yo de alguna manera, mi alma, mi gozo, el Señor está hablando de su ser, no va a sentirse agradado. Algunos dicen, bueno, no significa que pierden la salvación o nunca fueron salvos. Algunos dicen, significa que perderán coronas o premios o alabanza del Señor para entrar al reino milenario. Como fuere, acá hay 2 grupos de creyentes en Hebreos. Y yo creo, hermanos, que se va a empezar a manifestar en cada iglesia cristiana del mundo. Va a haber 2 grupos. Los que están, pase lo que pase, y los que están mientras no pase nada. Porque cuando pase algo difícil, duro, profundo, angustiante, no están. Terminamos con el 39. Pero léalo conmigo, por favor. Lo más fuerte que lo pueda leer, lo lee conmigo, ¿ok? 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Acá el autor, hermano, nos habla de dos absolutos, dos cosas muy absolutas, dos extremos. Usted y yo siempre hemos cometido y cometeremos algún problema, algún enojo, algún pecado. No significa que estoy retrocediendo. Aún fuera de comunión con Dios, si yo estoy viniendo a recibir la palabra, si yo busco del Señor, aún en mi llanto, en mi angustia, y digo, Señor, tú sabes cómo me siento, no quiero ni orar. ¿Usted cree que eso significa que yo retrocedo? No, porque pasa un día, un mes, un año, lo que fuera, pero usted está otra vez en una familia de Dios recibiendo la palabra. Usted no retrocedió. Usted o yo sufrimos una caída emocional o espiritual, pero no significa que caímos de la gracia o de las manos de Cristo. El otro absoluto, que habla así la palabra, está diciendo el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, pero aquel grupo o aquellos que sí lo van a negar, están retrocediendo para perdición. Y no solo perdición del alma, hermanos, está hablando de pérdida de comunión también. Si nos vamos un poquito al medio, no tanto a los extremos, ¿qué pasa con un creyente que está alejado, que pasan meses, que pasan años, que no quiere volver a la palabra, está enojado con Dios, está en un pecado profundo y no se quiere arrepentir, no lo quiere declarar, no quiere otra vez comunión con el Padre? ¿Qué pasa? ¿Usted cree que esa alma va a funcionar bien? No va a funcionar bien. El alma es el intelecto, la voluntad, la conciencia y mis emociones. Eso es el alma. ¿Usted cree que yo voy a funcionar bien en mi intelecto, emociones, voluntad y conciencia, alejado de esto? ¿Alejado del Espíritu Santo? ¿Alejado de la palabra de Dios? No, y usted tampoco. En esos dos absolutos y dos extremos, el escritor está diciendo, fíjese en la elección, no retrocedas. Que pares, que te sientes hasta que te veas caído, no significa que estás retrocediendo. El Señor te va a levantar, el Señor te va a restaurar, porque esa es la promesa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que se aleja no se queda quieto, no está enojado con Dios por un problema, no está desanimado. El que se aleja empieza a caminar para atrás. Y dice, lo que yo tenía no me interesa, estaba equivocado, no me sirvió. Ese o esa, dice la palabra, que caminan a perdición. Caminan a perdición. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén.